Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y ya 32 minutos de las 12 del mediodía y comenzamos un nuevo micrófono joven en el día de hoy con el compañero Dante, a quien ya saludamos, que creo que ya está en contacto con nosotros, para una nueva columna de Dante. Muy buenos días, Dante, te saludamos, Elena y Diego. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, claro que los escucho. Perfecto. Por suerte, todo bien, todo tranquilo. Acá, nada, bien, despertando y ya, estando preparado para esto. Qué bueno, qué bueno. Despertando. Igual me encanta. Ah, nosotros también te escuchamos perfecto, re bien. Usted dirá, ¿de qué se trata la nueva columna del día de hoy? Bueno, en estos días estuve preparando, bueno, estuve un rato viendo varios videos y viendo varias cosas y formulando bastante. Tenía muchas ganas de hablar un poco de la cultura de la cancelación bueno, justamente en su blog anterior terminaron cerrando un poco hablando del problema mediático y demás. Y Ujú. dije, ah, mira, justito. Y bueno, armé tanta información y tengo tanto para armar que probablemente esto se termine dividiendo en dos partes. O sea, hoy voy a dar una parte y en la próxima vez que esté con ustedes voy a dar la otra parte porque tengo como bastante para desarrollar. Bien, Así que bien. vamos a ir por partes. Vamos. Y encima, esto sería como una segunda parte porque se engancha mucho con la columna anterior de Lightyear y todo el temita bueno, de Bien, la parte mediática y demás. Así que bien. viene todo en enganche. Bien. Hoy quise hablar un poco de una parte de la cultura de la cancelación que es una de las patas de la que después bueno, empieza a surgir a través de las redes sociales y demás, que es la parte del consumo irónico, eh, que me atrae tanto y que también está muy implementado todavía en Argentina y que todavía hay gente que lo sigue haciendo, pero que todavía no, como que no lo refleja. ¿A qué me refiero con consumo irónico? Esto es un consumo, ¿no? Es un consumo donde yo busco reírme de algo por satisfacción. Ujú. Donde yo lo hago con algo que sé que lo hago irónicamente. Y sé que veo una serie o veo un programa diciendo, ah, estos no me generan nada, yo sé que lo estoy viendo porque me dan risa, pero los veo igual porque, bueno, porque me divierte. Eh, Pasaba así como, por ejemplo, como en la novela de Dulce Amor, no sé si se acuerdan que tenía esas actuaciones que eran bastante exageradas. Ujú. Eh, entonces, cuando es la idea esta de que cuando uno se sienta a ver, tiene como cierta superioridad, como que es, oh, yo soy más inteligente, entonces yo sé que lo estoy viendo con otra perspectiva y no como los demás. Entonces, acá entra en juego mucho toda la parte de la comunidad interpretativa y cómo, bueno, cómo yo interpreto este mensaje que se va dando, ¿no? Y acá entra un pequeño lugar, porque entra cómo estos mensajes se van transformando y cómo cuando le llegan a otra persona que no está en el contexto donde yo lo estoy viendo, desarrollando, escuchando, opinando, lo puede entender de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Mañana, por decir un ejemplo, bueno, el mejor ejemplo de todo esto es Amalia Granata. Eh, es un personaje que cuando estuvo todo el auge del tema de aborto sí y aborto no, y toda la parte de lo de salvar la vida y demás, Amalia Granata salió como una banderada de toda esa parte en contra de la promulgación de la interrupción del embarazo. Este personaje ponía cosas en Twitter que a la gente le causaba repulsión, porque ponía cosas muy, como, ¿cómo vas a decir una cosa así? Decían tipo, me acuerdo patente, había una que decía, nada, si vas a estar a favor del aborto, ponete a pensar que si eso existiera, los jugadores de fútbol que ahora tanto adoras de la selección no estarían acá. Bueno, sí, está bien, pero no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Entonces, cosas así. Entonces, ¿qué pasaba? Estos tweets que eran estúpidos, muchos sabíamos que estaba diciéndolo de una manera, pero re ignorante mal, pero ella lo decía de una manera seria, todos como que, no sé si comentábamos, tanto como puteándola, como diciéndole no, eso no es así, qué sé yo, no estás entendiendo nada, se hacía viral. Entonces el tweet de Amalia Granata se termina haciendo viral. Y todos nos terminamos enterando de lo que dijo Amalia Granata. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay un arma de doble filo. Porque mañana Amalia Granata sale en Crónica o en donde sea o en TN, porque se hizo viral algo que dijo en una red social,
Y el señor que está viendo la televisión, que ve todos los días, que no consume Twitter, el mensaje lo entiende de otra manera. Entonces dice, bueno, si le dice a esta señora que ahora es diputada, Claro. debe tener razón, porque si es diputada y yo estoy acá sentado, ella es más que yo. El otro ejemplo que puede aparecer por ahí es Iorio. Un personaje que termina siendo bastante mediático y que, bueno, más allá de que todos los conocemos por su paso por B8, por Hermética, por Almafuerte, él se ha sacado y ha dicho muchas cosas y se ha mandado la parte en recitales y demás, bardeando tanto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a Macri, qué sé yo, como que el chabón hablando del fascismo, de que está todo re bien, y que esa es la nota. Se ha sacado, ahora no me voy a acordar el nombre del chabón, pero el candidato, digamos, que va candidato. Un hombre que tiene un partido político que es fascista acá en Argentina, y que tiene como un acercamiento nazi. Con Biondini. Ese, Biondini, ahí está. El conocido como el el Führer argentino sería. El referente del partido nazi. Exacto, con Biondini. Y bueno, entonces mañana justamente pasa lo mismo. Mañana todos sabemos, yo sé que Iorio no es un boludo bárbaro y que no está bien de la cabeza, pero mañana viene un señor cualquiera, lo mismo, está viendo la tele y dice, este hombre que tiene años de rock, no debe tener razón, porque como él está hace años ahí y encima estuvo un montón de veces en los programas de televisión, él debe terminar teniendo razón. Entonces se produce esta cadena, ¿no? Uno mira con ironía, alguien después lo escucha sin contexto y se transforma el mensaje. Y hay un crecimiento mediático que tiene una espada doble filo, porque al fin y al cabo la persona que vos lo tratabas de humor termina siendo diputada mañana. Claro. Y ahí tenemos un pequeño problema. Ahí hay algo que me parece que perdimos totalmente el hilo. Obviamente que hay una responsabilidad del comunicador, de las personas que esto tienen que consumir, y nosotros tenemos que evolucionar para saber juzgar y no poder cometer estos mismos errores para las problemáticas de tanto de la existencia de antes como después. Porque Twitter termina siendo, bueno, una de las grandes exponentes para que todos estos personajes terminen creciendo y exponiéndose, y bueno, nada, terminamos entrando en un declive. Dante, es que en algún momento se suponía que algunos lugares o que era importante más que otras cosas el tema de la formación, cómo estaban formadas las personas, por eso se hablaba de el estudio, el conocimiento, y eso hace unos cuantos años se valoraba mucho más. En algún momento, quizá entrado ya en los albores del siglo XXI, se comenzó a priorizar, me parece, quizá, y lo pongo a que lo charlemos, que capaz que pasaba antes y uno no lo veía tanto, quién es más visible o más conocido, y así me parece que fue también como un trampolín para que algunas figuritas accedieran, o quizá también, como siempre decimos, el poder oculto utilizó esas estrategias para capitalizar poder político, acercando a figuritas del espectáculo, de la farándula, deportistas. Digo, sin ir más lejos, el ex gobernador, hoy embajador otra vez en Brasil, Daniel Scioli, era deportista, era motonauta, y hay un montón de políticos que después hicieron carrera, pero que en algún momento surgieron bueno, ni que hablar del candidato a la gobernación de Santa Fe, Miguel del Cel, de los Midachi, que más que ser artista del trío Midachi no tuvo mucho recorrido político previo, casi parecido como Granata, y así un montón. Y en el plano internacional, Donald Reagan, presidente de los Estados Unidos, surgió de ser un actor de películas malas, de cowboys, y el actual presidente de Ucrania salió a hacer stand-up y ser un cómico de telenovela, donde hizo una serie donde hacía de presidente, y esto quizá también lo hizo que se quedara visible, y como decís vos, Dante, le diera la posibilidad y la gente lo viera en ese rol, en ese púlpito de ser presidente y llegar a convertirse realmente en presidente de Ucrania. Pero bueno, nada, esto...
no más ni menos que Donald Trump, que era También, un también, personaje, sí. que antes de pasar al gobierno, él le jodía con que, yo tengo que ser presidente de Estados Unidos porque nadie hace bien las cosas. Y Ujú. pasaba en canales justamente de noticias, o justamente más de humor y demás, pero y riéndose. Y a los 4 años después de todo eso, el Ujú, personaje que fue tan mediático terminó ascendiendo al poder. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay un trasfondo más. Todos estos instrumentos, justamente mediáticos, terminan siendo instrumentos de la misma derecha, donde nos imponen a través de cosas que no se ven, que son invisibles, y que a través de estas mismas transformaciones de mensaje que recién mencioné, pasan estas cosas. Porque, ¿qué pasa? Yo, mañana un titular de noticias es más interesante que diga: Cristina Fernández de Kirchner es alienígena, inventó el virus para matar personas, que me cuentes otra cosa. Ahí todos vamos a entrar a ver por qué dice eso. ujú. Eh, porque vende ese título, vende lo que no está completo. Y encima las personas después, capaz que entran a eso, leen un par de comentarios y ya se sienten informadas. Ujú, Y no es así. La desinformación es también la que juega acá mucho en juego. Ni hablar de la otra parte que puede también hablarse en una columna entera, del tema de la fake news. ujú, Sabemos muy bien que gracias a que la gente no tiene una información como debe ser, no toman los buenos paradigmas y solamente capaz entra a un portal de algunos de estos, de Crónica, lo que sea, lee el primer título, lee un par de párrafos y ya está. Y no leyó más. Y ujú, dice, bueno, esto es así, ya está. Cristina es una chorra. Y se Ujú. acabó. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se pierden un montón de cosas y la gente no termina informándose del todo. Y estamos en un momento de la sociedad donde somos muy perezosos y nos Ujú. cuesta poder entrar Está bien igual, ¿eh? Yo creo que a veces, cada vez, los canales de televisión cada vez son menos mirables. Yo Ujú. no miro tele, eh, pero me informo por otros lados. Sí, por las redes sociales, pero no opino a lo primero que veo, o trato de buscar tanto por Twitter y ver todo lo que la gente comenta, como después entrar no sé, a Filonews, al Destape, qué sé yo, C5N, y leer alguna que otra cosita como para ir dándome una idea. Porque si prestamos atención al primer tiro al aire que tengamos, nada, Amalia Granata es diputada, y ese es el pequeño problema. Ujú. Sí, sí, coincido y en realidad me quedo preocupado y es algo de lo que hemos tratado de charlar varias veces acá con distintos compañeros, compañeras. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno presenta, hemos visto ya analizado el tema de los posteos o de publicaciones donde el título o la tapa de un diario dice una cosa y después cuando vas al contenido de la noticia dice totalmente lo contrario, pero el énfasis estaba en llamar la atención con el titular o con el posteo primero, y ahí es donde me parece lo peligroso, ¿no? Como decís vos, Dante, porque sobre todo los jóvenes que no son tan inquietos como vos y como otros con los que hemos hablado, se informan así por redes sociales y ni siquiera de canales o de portales de noticias, capaz que con algo que surge en un meme, en un posteo de algún chiste o algo, y se instala en esas personas como la verdad o la realidad, ¿no? Y en base a Claro. eso es que después tomamos decisiones y en ese caso toman decisiones y en ese caso es donde a uno se preocupa porque si las nuevas generaciones están mal informadas o desinformadas, van a tomar decisiones en base a eso que conocen, ¿no? O que conocen poco, ¿no? Y ahí es donde, nada, uno ve un futuro donde se empiezan a complicar algunas cosas, ¿no? Justamente voy a dar como algunas puntillas de lo que vendría siendo la próxima, pero como todavía me da el tiempo, puedo tirarlas. Ah, Lo como, que, lo como te que, deja una, instalada la una- duda, ¿eh? Ya me quedo con sí, ganas de sí, sí, escuchar sí, la sí, sí. próxima, ¿te das cuenta? Mm. Es la idea. Justamente una de los personajes que tanto administran, perdón, no sé, no es la palabra, pero que más influye en todo este tema del consumo irónico y demás, que son los que divulgan a través de Twitter, Ujú, es una parte de la cultura woke. No sé si saben lo que es, puedo después desarrollarlo bien, pero es una ideología que está, una ideología woke, no sé si llamarlo ideología, pero mm, son personas que están al tanto de las problemáticas actuales, y que por entenderlas como tal, estamos hablando del racismo, estamos hablando de la homofobia, estamos hablando, o sea, cómo las personas entienden cuáles son todos esos paradigmas contemporáneos actuales, que ujú, sabemos que es por los que son, por donde la justicia social va.
Y estas personas, por creer esto, es como se creen moralmente superiores. Entonces, a la primera que una persona comenta algo como Amalia Granata, todo se hace viral porque queremos cancelar a Amalia Granata porque no nos parece adecuado lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros opinamos en base a todos los que opinan. Entonces, a nosotros nos da miedo decir, porque la honestidad también nos da miedo. Entonces, nosotros no salimos a opinar lo que nos gusta. Pero, porque tenemos miedo justamente a ser cancelados. Pero cancelamos a los que sí tienen honestidad. Bien. Sí, y aparte pensaba el arma de doble filo, ¿no? O sea, estaba repasando lo que habías dicho sobre el consumo irónico y después, bueno, querer refutar, ¿no? Querer cancelar, termina dándole, o sea, es más visibilidad inclusive. O sea, todos retuitean el tuit para comentarlo desde lo negativo. Para decir, miren qué feo, miren qué mal, pero igual miren, ¿no? Siempre miren, siempre y se termina instalando. Que en realidad es el negocio de los propietarios de las redes, ¿no? Sí. Que no le importan lo que estás hablando en el contenido, en lo que publicás, sino que hables, que participes, que estés ahí en las redes. Bueno, Mauricio Macri es el mejor ejemplo de todos. O sea, a través de todo su mandato, todos nos reímos de sus memes y todos nos divertimos con lo estúpido que era. Pero al fin y al cabo, todos nos reíamos con sus memes, pero tampoco, a veces, un poco nos olvidamos de que fue el presidente que más deuda dejó en la historia de Argentina. Tal cual. Y que más vacaciones se tomó también. Hay que decirlo porque mucho chiste con la reposera, pero es cosa que si uno lo dijera de otros parece que fue un caos y simplemente se comunicaba que el presidente estaba de vacaciones. Bueno, Dante, si le parece, ya dejó sembrada la semillita de la duda, así que lo dejamos para la próxima. Sí. Está interesante, así que bueno, para la próxima vamos a desarrollar bien la cultura de la cancelación. Al final desarrollamos un poco y bueno, ahí veremos qué pasa. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias a vos. Era Dante Iraola, hoy con su columna en el micrófono joven de hoy. Cerramos acá, Elena Natalia, si te parece. Nos vamos a escuchar nuestro último tema musical, que como dijimos al principio, el desafío era que todos los temas musicales del día tuvieran la palabra cumbia. Nos vamos a escuchar a la Delio Valdés con Yo me llamo cumbia.